Iglesia Casa de Oración presenta a nuestro pastor Edgar Neira con una palabra que edificará tu vida y guiará tu caminar con Dios. Bienvenidos. Marcos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 29. Entonces dice Marcos 9, del 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos? Se llama esta predicación. Y qué frustrante es no poder. Es una frustración muy grande vivir la vida y no poder. Pienso que cada uno de nosotros hemos estado ahí. El no poder superar una situación, el no poder vencer una tentación, el no poder liberarnos de una adicción, el no poder salir de este problema que me da y me da vueltas y me tiene azotado. ¿Por qué? ¿Por qué pasan los años y seguimos viniendo a una iglesia cristiana y si nos ponemos a analizar la vida, nos queda grande y terminamos como los discípulos? ¿Por qué no podemos? Bueno, eso es lo que el texto, o más bien el Señor, hoy nos quiere responder. ¿Por qué no hemos podido? ¿Por qué no podemos? Jesús estaba en la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. Y los otros 9 tuvieron que enfrentarse con esta situación. La imposibilidad o la impotencia de la vida.
Recordemos que en la transfiguración Jesús se había vestido de majestad. Se le habían aparecido Elías y Moisés hablando con él. Habían escuchado una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Es decir, en la transfiguración habían visto su gloria. Era un tiempo, o fue un tiempo especial. Y claro, tenían que bajar. ¿Y se acuerdan que Pedro no quería bajar? Pero le dijo: no, mejor hagamos 3 enramadas y quedémonos viviendo aquí para siempre. Y esa es nuestra naturaleza. Qué difícil es saber que bajar implica tener que enfrentarnos con esas situaciones. Es como vivir la crisis de los lunes, la crisis de los lunes. No sé si algunos lo han experimentado. Venimos, cantamos, nos saludamos con nuestros hermanos, escuchamos la prédica, nos parece bonita, bueno. Pero llegamos a la casa y sabemos que empieza el día lunes al día siguiente y que nuestras realidades son las mismas. ¿Han estado en esa crisis de los lunes? Yo he estado. O en esa, no sé, quiero que levanten las manos quienes han ido a un retiro ya en esta iglesia. ¿Quiénes ya han ido a un retiro? La mayoría. Y no sé si comparten conmigo la misma sensación. Es que esos 3 días son de gloria, ¿cierto? Uno quisiera quedarse viviendo allá. Todo es tan lindo, las predicaciones nos dan ánimo, la comida es tan rica, esas camas, uno no escucha nada, es un deleite. Y lo más bonito es que es la presencia del Señor en medio nuestro, ¿cierto? Y vamos ya en 5 días a un retiro, entonces yo sé que estamos animados y qué gozo poder compartir este tiempo. Y la verdad es que sí, quisiéramos quedarnos allí. Pero que aquellos tiempos de retiro, cuando estamos con el Señor, cuando vemos su gloria, y que si en estos 3 días experimentamos o escuchamos su voz, nos capaciten para el encuentro de las realidades de la vida. Porque esa no es la vida real. Es allí donde el Señor nos da la fuerza, pero para ir a enfrentarnos con las duras realidades que tiene la vida. No podemos dejar al Señor allá arriba. Jesús no se quedó en el monte de la transfiguración. Jesús bajó con sus discípulos. ¿Para qué? Para ir a tocar las miserias de las personas y poder ayudarles. Que nuestro Dios no se quede solamente cuando hacemos un devocional, sino que vayamos con Él y caminemos a veces la difícil vida que vivimos. Cuando Jesús llega, dice la Biblia que vio una gran multitud de personas y los escribas que estaban allí. El texto dice que estaban discutiendo con ellos. Los escribas estaban discutiendo con los discípulos y la multitud estaba ahí expectante y viendo. Esta palabra discusión en el original es muy fuerte. Es como decir había un altercado, un enfrentamiento, una pelea muy acalorada. Y claro, es que los escribas habían encontrado la oportunidad precisa para criticar a esos discípulos que no habían podido. Lo más seguro es que, es que ustedes para qué se ponen a hacer eso. Mire el oso que hicieron orando o pidiendo ahí en el nombre de Jesús y nada pasó. ¿Y cuántos hemos estado allí? Aún delante de personas que saben que somos cristianos y de pronto oramos, pero nada pasa. Y entonces Jesús tiene que llegar y llega. Y es como que llega para rescatarlos. Me ha pasado, ¿no? Que a veces estoy en una discusión y yo no sé qué decir ya más. Y menos mal aparece mi esposo y él ya me saca de la crisis porque él como que tiene la palabra precisa o sabe qué decir. Así fue Jesús. Ellos se estaban hundiendo y estaban perdiendo la discusión, lo más seguro. Pero llega Jesús y les rescata. Ay, hermanos, oremos. Que Jesús se haga presente en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en esta iglesia, para que pasemos de estar discutiendo por todo, porque así somos a veces. Cuando tenemos que enfrentar los problemas, a veces lo que se genera en nosotros es amargura, discusión, peleas con nuestros esposos, con la familia, con lo que sea. Que llegue Jesús para que pasemos de estar discutiendo a ver la manifestación de su poder. Que Jesús se haga presente en nosotros. Se hizo presente ese día y llegó.
Y cuando Jesús llega, pregunta, ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo de esta discusión? Y los discípulos no dicen nada. ¿Por qué discuten? Pero los discípulos permanecen callados, lo más seguro, y es que si nos ponemos en sus zapatos, pues qué vergüenza, no pudimos, Señor. Pero uno de la multitud sí lo hace. Versículo 17, si quieren me acompañan. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Claro, él no puede quedarse callado. Él necesita una solución. Y le dice, Maestro, yo te traje mi hijo. Él tiene un espíritu, que hace lo que quiere con él. Ese espíritu lo tiene esclavizado y donde ese espíritu le da la voluntad de cogerlo, lo bota, lo sacude, lo derriba. Y dice ahí la Biblia, se está secando, se está muriendo, se está consumiendo. Imaginémonos cómo tenía que estar este joven, delgado, con llagas porque lo metía al fuego, con heridas, pálido. Los que somos papás podemos entender un poco. Este papá lo estaba viendo morirse. Por eso tiene que hablar, tiene que decirle, Señor, ¿qué hago? Pero lo peor, dice, y te lo traje y pues tú no estabas, entonces pues le dije a tus discípulos, ayúdenme. Pero tus discípulos, tus seguidores, tus aprendices no pudieron hacer nada. Sus discípulos no pudieron hacer nada. Y aquí el Señor, y este texto es bien rico porque nos deja ver ese enemigo que tenemos todos nosotros. El diablo es real. El diablo es nuestro enemigo. Él existe, aunque el mundo no lo quiere creer. Una compañera de trabajo muy segura, en el último trabajo que tuve, me dijo, Marcela, el diablo no existe. Muy segura. Es que para esta sociedad es más fácil creer en lo paranormal, en que el diablo sea normal y que sus demonios sean una realidad. Esta sociedad está ciega. Pero el Señor Jesús vino a mostrarnos, y ustedes leen en los evangelios que es una realidad, que hay un reino espiritual y que claro, existe el Señor, pero existen los ángeles que se rebelaron contra Él. Y Él es nuestro enemigo. Escuchaba esta semana una predicación. Él es más perseverante en hacernos caer que nosotros en resistirlo. Y Él hace su trabajo, Él para eso está vivo, Él para eso existe, para hacernos caer. Pero aún nosotros a veces no lo tenemos claro y no somos conscientes de que Él está ahí. Él tiene sometida, esclavizada y dominada a las personas. Y no sé a cuántos de nosotros. Un pecado, una adicción, un hábito que no podemos vencer. Y eso nos está consumiendo. El diablo es una realidad. Pero el Señor nos dio la capacidad para resistirlo, dice la palabra de Dios. Y Él huirá de nosotros. Recordemos, Él está haciendo bien su trabajo. La pregunta es, ¿estás haciendo tú y yo también nuestro trabajo? ¿Lo estamos haciendo bien? Y entonces el versículo 19 dice así. Pues ante la situación de que no lo pudieron sacar, el Señor respondiendo, Él les dijo, nuestro Señor Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Algunos estudiosos dicen que este reproche era para sus discípulos. Otros dicen que era para los escribas. Otros dicen que era para la multitud. Pero yo pienso que es un reproche que es para todos, incluidos nosotros. Él dice generación, es decir, a lo largo de la historia y a través de toda la tierra han sido tan pocas personas
las que en verdad han creído. ¿Hasta cuándo? Jesús está molesto, lo dice 2 veces. Recordemos lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Él está fastidiado con mi actitud de incredulidad. Yo le fastidio a Dios. Él está molesto. Y sí, como nosotros mismos podemos tener el cuestionamiento, ¿por qué no puedo en la vida, Señor? Pero Jesús también hace una pregunta. Y les preguntó a sus discípulos y nos pregunta hoy a nosotros: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo verdaderamente vas a creer en mí? ¿Hasta cuándo realmente vas a creer que esto es real, verdad? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer parte de la generación incrédula? ¿Hasta cuándo? Hoy nos pregunta el Señor: ¿hasta cuándo? Y luego de esa pregunta, Él les dice: tráiganmelo, porque no va a dejar al pobre papá ahí sin su solución. Y le dice: tráiganme al muchacho. Y el espíritu era mudo, el espíritu era sordo, como dice Jesús después, pero no era ciego. Y cuando ve a Jesús, dice el texto que ahí mismo se produce una reacción en él, haciendo que el muchacho se revolcara en la tierra y empezara a echar espumarajos. Pero aquí hay algo muy especial y es del Evangelio de Marcos. Si ustedes ven, Jesús no les sana inmediatamente. Jesús hubiera podido de una vez, espíritus afuera, y liberarlo. Pero Él no lo hace. En esta ocasión Él no lo hace, sino que comienza una conversación con el Padre. Marcos, el Evangelio de Marcos es el único de los 3 evangelios que cuenta con más detalles esta conversación y la manera en que el Señor hace la liberación. Tenemos que recordar que Marcos es el Evangelio de la acción. Es muy rápido, ustedes van a encontrar más de 40 veces la palabra enseguida, inmediatamente, ahí mismo, tan pronto. Pero ojo, aquí Marcos se detiene. Aquí Marcos hace un stop. Claro, Él nos tiene que dar una lección de fe. Es que no podemos correr por la vida cristiana sin tener una fe firme. Y eso es lo que Marcos quiere enseñarle a su comunidad y es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Es imposible correr la vida cristiana o vivir la vida cristiana sin tener una fe firme en Jesús. Y a Jesús le interesa cada cara de la multitud y entonces se acerca y le pregunta: ¿hace cuánto? A este padre, y los que somos papás, una vez más lo digo, podemos entender. ¿Hace cuánto que le pasa esto? Jesús comienza un diálogo. Y Él abre su corazón. Este papá le dice, desde que era niño y muchas veces lo ha intentado matar. Y yo pienso que lo mira y dice esa palabra especial en la Biblia, que es tan pequeñita, pero sí, Señor, esta es mi situación. Y desde niño lo he visto crecer con este problema. Y entonces dice, pero si puedes. Pero si puedes. Esta súplica, después dice el versículo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa palabra, ten misericordia, viene de la palabra entrañas. ¿Qué más podía hacer? De sus entrañas, diciendo, ayúdame, porque ya agoté todos los recursos. Y si tú puedes hacer algo, hazlo, porque ya no tengo otra solución. Y entonces Jesús responde, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Los mejores manuscritos, el versículo no se entiende así o no se dice, no está así. En los mejores manuscritos es como Jesús le está diciendo,
a lo de sí puedes, entre comillas. Todo es posible para el que cree. Es decir, en otra versión está así. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? ¿Me hago entender con el cuestionamiento? Soy Dios. Todo es posible para Dios. ¿Cómo que si puedes? Soy el Hijo de Dios. Jesús le hace notar a este hombre que su fe no es firme. ¿Qué es eso de que si puedes? Miren, en este texto, claro, Jesús puede sanar al muchacho, puede liberar al muchacho. Pero en este momento, Jesús quiere sanar el corazón del padre que no puede creer. Y a veces es allí donde el Señor tiene que empezar con nosotros. Sanar nuestro corazón, que de pronto por las frustraciones, como le pasó a este papá, lo había intentado todo, hasta lo había llevado a sus discípulos, y ver, no puedo. De pronto que hoy Jesús empiece en nuestras vidas de esa manera, sanando nuestro corazón, para que podamos creer, que en verdad creamos. Miren, pensemos en nuestra iglesia, aquí en esta comunidad. Yo sé que si yo pregunto, todos decimos, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y hasta lo declaráramos en una canción que hace rato no cantamos. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Se acuerdan de esa canción? Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Pero cuando nos analizamos, ¿está pasando eso? Cantamos, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, pero cuando nos vamos a dar cuenta en nuestra vida no ha habido transformación. Y seguimos con las mismas pruebas, las mismas luchas, los mismos temores, las mismas amarguras, las mismas frustraciones, y pareciera que Jesús no puede hacer nada. Pero Jesús no está haciendo nada, no porque Él no pueda, que eso hoy nos quede claro, sino porque yo no he podido creer. El problema no es que Jesús pueda ayudarnos, Él puede hacerlo. El problema es que yo crea. Jesús puede actuar. Hoy quiero que quedemos con eso, que nos quedemos con eso. Jesús puede actuar, pero la pregunta, ¿yo puedo creer? En verdad yo ya le entregué mi vida a Jesús y creo lo que toda la palabra dice para mí. Jesús le dijo a aquel padre y nos dice a nosotros, yo puedo caminar contigo, yo puedo ayudarte en esta situación, yo puedo convertirte, como le dijo a Simón, en un Simón, yo puedo convertirte y pasarte de ser un Simón a un Pedro, yo puedo, pero tú puedes confiar en mí, esperar en mí, depender de mí, tú puedes. Y entonces el versículo 24 ahora sí dice, e inmediatamente, ahora sí aparece en la palabra que está en todo el Evangelio y Marcos la mete ahí. El padre estaba entendiendo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta palabra clamar es gritar, dar voces muy fuertes. Desde lo profundo de su corazón él estaba diciendo, ayúdame mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe. Él en sinceridad reconoció, yo creo, pero mi fe no me ha alcanzado, Señor. Y no sé cuántos podemos decir hoy al Señor eso. Sí, yo he creído, pero la fe, Señor, no me ha sido suficiente, no me ha alcanzado. Y esa es la sinceridad que espera el Señor de parte de nosotros. Porque nunca, como estamos en un mundo que ha sido corrompido por causa del pecado, nunca podremos librarnos de la duda. Pero eso es lo que Él quiere, poder acercarnos a Él y decirle, estos son mis temores, estas son mis fracasos, estas son mis adicciones, este es mi pecado. Y decirle, Señor, no he podido. Nuestra segunda hija,
Elizabeth tiene 2 años y ella está en esa época donde todo lo quiere hacer sola. Y se quiere poner la pijama sola y comerse su comidita sola y armar algún juguete. Y entonces siempre me dice, mamá, yo peo, para decir yo puedo. Mamá, yo puedo. Yo puedo. Y naturalmente hay cosas a esa edad que ella nunca va a poder hacer sola. Y lo intenta y entonces empieza, ella de verdad, ella pone todo su esfuerzo y empieza a hacerlo y bueno, entonces ya ve que no puede y como es una chiquita como a esa edad que es como de pataletas y entonces se pone brava y como que se frustra y se pone a llorar y como que cuando en un momento se rinde, me mira y me dice, mamá, no puedo, ¿me ayudas? Eso fue lo que hizo ese papá. Señor, no puedo. Y a veces es lo que Dios hace, ponernos al límite para que un día podamos doblegarnos y decirle, papá, no puedo, ¿me ayudas? Es que Él reconoce, ni siquiera puedo creer en ti. ¿Me ayudas a creer en ti? Miren, la primera vez este hombre estaba clamando por un milagro por su hijo, para su hijo, pero esta vez Él está clamando por un milagro para Él mismo, para su corazón. Ayúdame a creer, porque el verdadero milagro es creer. Por eso Jesús dice, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el verdadero milagro, iglesia? ¿Cuál es la clave de un cristiano y de un discípulo verdadero del Señor? Es que crea, porque para el que cree, todo le es posible. Y por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la clave de la vida en este camino, creer en el Señor. Y ojo, la fe no es para evitar que todos los problemas, la fe no es para que nosotros pretendamos vivir una vida sin problemas o que se nos solucionen todas las cosas. No, esta no es una fe triunfalista. Esta no es una fe que pretende que la vida se dé como nosotros la soñamos. Esa no es esta fe. Un comentarista lo puso así. Me gustó mucho esta definición y la quiero compartir. Creer o tener fe es cambiar la dirección de la mirada y dirigirse enteramente en una actitud de ilimitada confianza a aquel que todo lo puede con mi fe. Estamos mirando las circunstancias, nuestras vidas frustradas, pero fe es de pronto alzar nuestra mirada en una actitud de plena confianza a aquel que todo lo puede hacer. Si yo tengo fe, claro, es fijar la mirada en Jesús y confiar, hermanos, en que todo lo que Él dice y dijo acá es una realidad y lo cumplirá en Cristo Jesús. Eso es fe. Por eso el autor y consumador de la fe, dice Hebreos, que fue nuestro Señor Jesús, inmediatamente de que se acaba esta historia, dice la Biblia que los discípulos, Él se fue con sus discípulos y ¿saben qué les dijo Jesús a sus discípulos? Me van a matar. ¿Ustedes creen que Jesús pudo evitar la cruz? Claro que sí. Pero Él era un hombre de fe y sabía que tener fe es entender que estoy en las manos del Señor. Y si Él me envió con este propósito, así sea una cruz, lo voy a hacer. Porque creo que me va a levantar de los muertos y le voy a dar gloria haciendo su voluntad. Eso es fe. Es entender que ahora en Cristo soy su hija, que Él está organizando y orquestando todo para mi bien y que yo solo tengo que depender y confiar en que Él no se equivoca. Me estoy haciendo entender con el hecho de que sea fe y no lo quería dejar en una definición, entonces les quiero ilustrar. Eso fue algo que leímos con las mujeres en el libro de las disciplinas de la mujer piadosa, lo tenemos presente la mayoría, pero quiero que lo compartamos todos y si es un ejemplo de una pareja que en verdad
vive una vida de fe. El pastor Scott Willis y su esposa Janet, junto con 6 de sus 9 hijos, se apalearon en una pequeña camioneta, se colocaron el cinturón de seguridad y partieron desde su casa al sur de Chicago hacia Wisconsin. Este se habría de convertir en un día de espantoso dolor y horror. Mientras que iban por la ruta, la camioneta atropelló una pieza grande de metal que agujereó el tanque de gasolina, convirtiendo inmediatamente el vehículo en un infierno. Cuando finalmente la camioneta se detuvo y los padres se cayeron de ella, sus hijos estaban atrapados, sin esperanza. Aquel día, 6 de los niños se fueron a casa con el Señor. Ustedes pensarían que los Willis dedujeron que su Dios estaba muy lejos en aquel momento. Sin embargo, la pareja quemada y toda vendada, aún experimentando dolor físico, dio testimonio de la gracia de Dios en una conferencia de prensa. Janet relata que cuando ella miró hacia la camioneta y comenzó a gritar, Scott le tocó el hombro, su esposo, y le dijo: Janet, esto es aquello para lo que estamos preparados. Y tenía razón. Él me dijo: Janet, fue rápido y ellos ahora están con el Señor. Él tenía razón. En el cuarto de hospital que compartían ambos, Scott y Janet se dieron mutuo consuelo, mirando videos de sus niños, leyendo pasajes de la palabra de Dios y hablando abiertamente de lo que había sucedido. El testimonio de los Willis, entre lágrimas y quebranto, era sorprendente. Miren lo que dicen. Sé que Dios tiene sus propósitos y que Dios tiene sus razones. Decía Scott, Dios nos ha demostrado su amor por nosotros y por nuestra familia. No dudamos, ¿sí ven? No dudamos ni por un instante de que Dios es bueno y lo alabamos en todo. Y Janet añade, nosotros le pertenecemos, mis hijos le pertenecen, Él nos da la vida y la quita, Él nos sostiene. Con estas palabras, Janet y Scott Willis demostraron al mundo y en particular a los creyentes lo que significa vivir una vida de fe. Y finalmente el versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El Padre había entendido y entonces Jesús pudo hacer su milagro y esa palabra, yo te mando. Esas 3 palabras, si entendiéramos, yo entendiera, iglesia, si entendiéramos que independiente de todo lo que pasa aquí en la tierra, que hay un enemigo, sí, que la vida a veces no es tan fácil. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero si entendiéramos que Él es el que gobierna todo y que tiene la autoridad para decir a cualquier situación, demonio, lo que sea, yo te mando. ¿Quién es tu Dios? El que tiene ese poder. O de pronto alguno muy pequeño que ni siquiera puede solucionarte las cosas de la vida. ¿Quién es tu Dios? Él dijo, yo te mando. E inmediatamente el Espíritu salió. Por eso nuestra fe no tiene que ser en otra cosa, persona, no podemos tener esa actitud positiva que a veces tenemos, no, las cosas van a salir bien o la fe en que las cosas van a mejorar, o la fe en la iglesia, la fe en el pastor, la fe en nosotros mismos porque con esfuerzo voy a poder cambiar. No, es la fe en quién, porque Él tiene la autoridad de decir, yo te mando y se hacen las cosas. Y finalmente, por eso el espíritu sale y dice el texto que lo deja casi muerto.
qué detalle más especial. Algunos pensaron realmente que es que se había muerto, y es ver a Jesús que le libera. Pero qué cercanía. No solo lo libera, se acerca y lo levanta, o le da la mano y le ayuda a levantarse. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios. Y bueno, se acaba el milagro, pero todavía tenemos la pregunta: ¿por qué no pudimos? Y los discípulos todavía se están cuestionando. Y entonces el texto lo mete, versículo 28. Y cuando él entró en casa, en privado, porque daba pena, ¿cierto? Delante de todos. ¡Qué vergüenza, Señor! ¿Y nosotros por qué no pudimos? Sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y entonces Jesús contesta: este género con nada puede salir, sino con oración. Colombia es un país que dice que cree en Dios. Y yo sé que si yo hago aquí el ejercicio, ¿quiénes creen en Dios? ¿Quiénes creen en Jesús? Todos van a alzar su mano. Pero este texto nos deja ver que es imposible que yo haya creído en Jesús y yo no tenga una vida de oración. Eso no cabe. Si yo no oro regularmente, si yo no oro sinceramente, en lo posible todos los días, yo no he creído en Jesús. Y nunca experimentaré su poder en mi vida, y menos experimentaré que a través de mi vida otro sea libre. Hermanos, no podemos separar nuestra creencia en Cristo de una profunda relación con Él. Así que evaluémonos. Si esta semana pasaron 1, 2, 3 días y yo no estuve en tiempo con Dios, orando o en su presencia, no he creído. Y es que Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no viven suficientemente cerca de Dios. Sí, yo los equipé, yo los envié. Pero si ustedes no buscan a Dios. Berkeley, un comentarista, dijo: puede que Dios nos haya dado un don, pero a menos que nos mantengamos en estrecho contacto con Él, ese don se puede secar o morir. La oración es una puesta en práctica de mi fe. Y punto. Por eso todos los días, hermanos, si usted y yo pasamos en blanco en estar delante de la presencia del Señor, no vamos a poder con esta vida. Cuando yo creo, oro. Cuando oro, creo. Es tan sencillo como eso. Entonces Jesús responde: ¿por qué no pudimos? Hoy le podemos decir: ¿por qué no puedo con esta vida? Es sencillo: por tu falta de fe y por tu falta de oración. Toda esta historia y este milagro tan especial para decirnos solo eso, porque la vida nos queda grande, porque no hemos creído en Jesús y porque no hemos cultivado ni estamos cultivando una vida de oración. Y entonces encontré un librito, mi esposo me lo facilitó, uno pequeñito, bien bonito, que se llama El verdadero discipulado, y quiero terminar con 2 poemas corticos que nos inspiren, que nos animen a vivir la vida en estas 2 dimensiones, en el creer verdaderamente. Y si no, poderle decir al Señor: pues ayúdame como este padre, ayúdame en mi incredulidad. Pero eso, tener la sinceridad de ir todos los días y decirle: Señor, no puedo, como hace Elizabeth, no puedo con la vida. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué decisión tomo? ¿Te parece esto o cambio de camino? Porque la vida de piedad se cultiva en la fe y se cultiva en la oración.
obstáculos ve la duda. La fe ve el camino. La duda, la noche ve más oscura. La fe ve el destino. La duda teme dar un paso. La fe vuela en las alturas. La duda pregunta, ¿crees acaso? La fe contesta, sí, muy segura. El cómo, no lo sé. Pero que Dios oye, lo experimenté. No sé cuándo la palabra dio, pero dice que mi súplica oyó. Tarde o temprano, respuesta vendrá. Esperar y orar, no necesito más. No sé si contestará como yo pedí, pero siempre será lo mejor para mí.